La novia en la pared. Me llamo Raúl. No soy policía, no soy forense, no soy periodista. Soy un trabajador municipal, de esos que nadie ve, que entran a las casas abandonadas para revisar que no haya filtraciones, que no se estén cayendo, que no se hayan convertido en un peligro para el vecindario. Detroit, 2008. La ciudad estaba en ruinas, las casas se vaciaban más rápido de lo que podíamos revisarlas. Ese año, la crisis se había llevado todo. Y yo, con mi overol naranja y mi casco, entraba a lugares que nadie quería mirar. Esa mañana me tocó una vivienda en la zona este. Una casa de 2 pisos, con las ventanas rotas y el jardín lleno de maleza. Llevaba años desocupada, según los registros. Los vecinos decían que nadie entraba desde el 2001, que los dueños se habían ido de noche, que nunca volvieron. Yo no preguntaba. Solo hacía mi trabajo. Entré con cuidado. El piso crujía, las paredes estaban llenas de humedad, el olor a moho me pegaba en la cara. Subí al segundo piso, revisé las habitaciones. Todo parecía normal dentro de lo que cabe. Muebles viejos, colchones rotos, ropa tirada. Nada fuera de lo común. Hasta que llegué al fondo del pasillo. Había una pared que no coincidía con los planos. No era una pared de carga, no era un muro estructural. Era una pared levantada a la fuerza, con tablas de madera y trozos de yeso, sellada de forma improvisada, como si alguien hubiera querido tapar algo rápido. Me acerqué. Toqué la madera. Estaba fría, más fría que el resto de la casa. Pegué el oído. Silencio. Golpeé con los nudillos. Sonó hueco. No era una pared normal. Detrás no había otra habitación. Detrás había algo más. Llamé a mi supervisor. Le dije que había encontrado algo raro, que no sabía qué era, que mejor viniera a ver. Él llegó 1 hora después, con 2 compañeros más. Trajeron una linterna y una cámara. Ábrela, dijo. Con un martillo y una pata de cabra, desmontamos las tablas. El yeso cayó al suelo, el polvo nos cubrió la cara. Cuando el último trozo de madera cedió, la luz de la linterna iluminó el interior. Ahí estaba. Una mujer. Vestida de blanco. Inmóvil. Con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. No se movía, no respiraba, no hacía ruido. Parecía dormida. Parecía una estatua. Parecía que el tiempo se hubiera detenido dentro de ese hueco. Nos quedamos helados. Nadie dijo nada. Solo mirábamos, sin entender, sin poder reaccionar. Llamamos a la policía. Llegaron rápido, con forenses, con periodistas, con todo el circo. Sacaron el cuerpo con cuidado, lo llevaron a la morgue. Yo me quedé en la calle, sentado en el bordillo, con las manos temblando. La investigación duró meses. Al final, supimos la verdad. La mujer se llamaba Irene. Tenía 32 años. Había desaparecido en el 2001, justo cuando los dueños de la casa se fueron. Nadie la buscó. Nadie preguntó por ella. Quedó olvidada detrás de esa pared, esperando a que alguien la encontrara. Su esposo la había matado. La golpeó, la asfixió, y la metió ahí. Luego selló la pared, empacó sus cosas, y se fue. Nadie supo nada hasta que yo entré a esa casa, 7 años después. Irene estaba vestida de blanco. Eso me llamó la atención desde el principio. No sé por qué la vistieron así, no sé si fue su esposo, no sé si fue ella misma antes de morir. Solo sé que la imagen se me quedó grabada para siempre. Su vestido blanco, sus manos cruzadas, sus ojos cerrados. Como si estuviera descansando. Como si estuviera esperando. A veces, cuando no puedo dormir, cierro los ojos y la veo. No me asusta, no me da miedo. Me da tristeza. Porque Irene no debía terminar así. Debía vivir, envejecer, ver a sus hijos crecer. Pero su esposo decidió que no. Y la ciudad la olvidó. Y nadie la buscó. Hasta que yo llegué. Ahora, cuando entro a una casa abandonada, reviso cada pared, cada rincón, cada espacio cerrado. No quiero volver a encontrar a alguien así. Pero si está, voy a estar ahí. Para que no quede en el olvido. Para que su historia se sepa. Irene descansa ahora. Su esposo está preso. Su casa fue demolida. Pero yo, que la encontré, nunca la voy a olvidar. Porque hay cosas que no se pueden borrar. Hay imágenes que se quedan. Hay vidas que merecen ser recordadas. La mujer de blanco ya no está en la pared. Pero está en mi memoria. Y mientras yo viva, ella va a estar ahí. No sé si hay cielo, no sé si hay infierno, no sé si hay algo después de la muerte.
Pero sé que Irene, donde sea que esté, ya no está sola, y yo, que la encontré, me siento un poco menos solo también. Venía por mí. Sé que va a sonar increíble, pero lo que voy a contar me pasó tal cual. No fue un sueño, no fue una exageración. Fue real. Y todavía hoy, cuando cierro los ojos, escucho el ruido de esos dedos rozando la lona. Eran las 3:30 de la madrugada cuando desperté con una necesidad urgente. El baño de la casa estaba ocupado por mi hermano, así que tuve que salir al patio, al baño improvisado que mi papá había armado con una carpa vieja y un inodoro desgastado que apenas funcionaba. No era lujoso, pero cumplía su función. La noche estaba oscura, sin luna, y el frío se metía por los huesos. Entré a la carpa, hice lo que tenía que hacer, y fue entonces cuando la vi una sombra. Parada justo detrás de la lona, a unos pocos metros de donde yo estaba. No podía verle los pies. Era como si flotara, como si la tierra no fuera suficiente para sostenerla. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en la garganta, tratando de recordar si había dejado la puerta del patio cerrada. Tragué saliva, apreté los puños, y pregunté con la voz más firme que pude: «Oye, ¿quién eres?». Silencio. La sombra no se movió. Tampoco se fue. Solo se quedó ahí, quieta, como si estuviera esperando algo. «¿Quién eres?». Volví a preguntar, esta vez con la voz más temblorosa. Entonces la escuché. Una respiración. Lenta, profunda, que no parecía humana. Y después, el ruido. Dedos. Alguien estaba pasando los dedos por el plástico de la carpa, de arriba abajo, despacio, como si estuviera acariciando la lona desde el otro lado. El sonido era seco, rasposo, y me erizó la piel de pies a cabeza. «Papá», grité. «Papá, ven». Nadie respondió. La casa seguía en silencio, las luces apagadas, las ventanas cerradas. Traté de calmarme. Me dije que era mi imaginación, que había visto muchas películas de terror, que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Pero la respiración seguía ahí. Y los dedos seguían pasando sobre la lona. Agarré valor. Respiré hondo, conté hasta 3, y abrí la carpa de golpe. No había nada. El patio estaba vacío. La sombra había desaparecido. Solo la noche, el frío, y mi papá, de pie en la puerta de la casa, mirándome con cara de sueño. «¿Qué haces?», preguntó. Me despertaste con los gritos. No supe qué decir. Solo señalé el lugar donde había estado la sombra, pero ya no había nada que señalar. Mi papá me llevó adentro, me dio un vaso de agua, y me dijo que volviera a dormir. A la mañana siguiente, todo el pueblo estaba revuelto. Mi amigo Jonathan había desaparecido. Su cama estaba vacía, sus pertenencias intactas, y la puerta de su casa abierta de par en par. Nadie supo nada de él hasta que la policía encontró su cuerpo días después, en una zanja a las afueras. Le habían sacado los órganos. Los médicos dijeron que fue una cirugía rápida, limpia, hecha por alguien que sabía lo que hacía. Cuando escuché la noticia, sentí un frío que no era el de la noche. Recordé la sombra detrás de la carpa. Recordé los dedos pasando sobre la lona. Recordé la respiración que no parecía humana. Y supe que esa noche no había sido mi imaginación. Supe que Jonathan había estado ahí, detrás de la carpa, esperando. O tal vez no era él. Tal vez era el que se lo llevó. El que esa noche había ido por mí, pero encontró a Jonathan primero. Nunca volví a usar el baño del patio. Nunca volví a salir de noche sin asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas. Y cada vez que el viento mueve las lonas de algún puesto en la feria, cierro los ojos y vuelvo a escuchar ese sonido. Dedos. Rozando el plástico. Buscando entrar. El pasajero fantasma. Mi primo trabaja como mototaxista. No es un trabajo fácil, sobre todo en las noches, cuando las calles se vacían y los pasajeros son pocos. Pero él la necesita, tiene familia que mantener, hijos que alimentar. Por eso agarra los turnos que nadie quiere, las rutas que nadie hace, los pasajes que nadie acepta. Por eso esa noche le tocó ir a Villanueva, un pueblito perdido en las montañas de Cartagena. Lo llamaron para llevar a una mujer. Era tarde, casi las 11 de la noche, y la carrera era larga. La mujer subió detrás de él, le dijo a dónde iba, y se quedó callada. Mi primo no le preguntó nada. En este oficio, uno aprende a no preguntar. Subieron por una loma empinada, sin pavimentar, llena de piedras y barro. Los árboles se cerraban a los lados, las ramas rozaban el casco, la luz delantera apenas alcanzaba a iluminar unos metros. Mi primo iba despacio, con cuidado, sintiendo cómo la moto se resbalaba en el barro, cómo las piedras golpeaban los pedales,
como el viento frío le pegaba en la cara. Llegaron a la casa de la mujer. Era una casa vieja, de madera, con el techo de lámina y las ventanas cerradas. La mujer se bajó, le pagó, y se fue. No dijo gracias, no dijo buenas noches, no dijo nada. Solo caminó hacia la puerta y desapareció. Mi primo emprendió el descenso. Iba más rápido ahora, porque la bajada era peligrosa y quería salir de ahí cuanto antes. La moto corría entre las piedras, saltaba en los baches, se resbalaba en el barro. Él iba concentrado, con los ojos fijos en el camino, con las manos firmes en el manubrio. Entonces sintió un peso. No era un peso normal. Era un peso que hacía que la moto bajara la velocidad, que se hundiera en las llantas, que se inclinara hacia atrás. Como si alguien se hubiera subido detrás de él. Como si alguien estuviera sentado en el asiento del pasajero. Pero el asiento estaba vacío. Él lo sabía. La mujer se había bajado. No había nadie más. Mi primo empezó a rezar. No era religioso, pero esa noche rezó todas las oraciones que sabía. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Las repetía una y otra vez, mientras sentía como unas manos frías se posaban en su espalda. Manos que no veía, pero que sentía. Manos que pesaban, que helaban, que apretaban. No miró por los espejos. No miró atrás. No quiso ver. Solo siguió manejando, rezando, sintiendo ese peso que no lo dejaba avanzar. En una curva cerrada, la moto perdió el equilibrio. Las llantas patinaron en el barro, el manubrio se le fue de las manos, y cayó. Cayó con todo y moto, rodó por el suelo, se raspó los brazos, se golpeó la cabeza. El casco se le salió, las llantas siguieron girando, el motor seguía encendido. Se levantó rápido. Demasiado rápido. El dolor no le importaba, las heridas no le importaban, la sangre que le corría por la cara no le importaba. Solo quería subirse a la moto y seguir bajando. Solo quería llegar a su casa. Subió, arrancó, y siguió. El peso ya no estaba. Las manos frías habían desaparecido. La moto corría libre, sin obstáculos, sin nada que la detuviera. Llegó a su casa como a eso de la medianoche. Dejó la moto en la entrada, se bajó, y se desplomó en la puerta. Su esposa lo encontró ahí, tirado en el suelo, con la ropa rota, las manos ensangrentadas, la cabeza hinchada. Lloraba. Lloraba como no lo había visto llorar nunca. ¿Qué pasó?, preguntó ella, asustada. Él no podía hablar. Solo señalaba la moto, el camino, la oscuridad. La moto estaba destrozada. Sin foco, sin espejos, con el tanque abollado y los pedales raspados. Parecía que hubiera chocado varias veces, que hubiera rodado por un barranco, que hubiera pasado por algo que no debería pasar. Los vecinos lo llevaron al centro de salud. Ahí, después de unos días, cuando ya estaba más calmado, contó la historia. La mujer, la loma, el peso en la moto, las manos frías en su espalda. La caída, la sangre, el miedo. ¿Por qué no miraste atrás?, le preguntaron. Porque si miraba, respondió, me quedaba. Y no quería quedarme. Nadie supo quién era esa mujer. Nadie supo si era un fantasma, un espíritu, o algo peor. Pero mi primo jura que la sintió. Jura que la llevó en su espalda durante todo el descenso. Jura que si no hubiera rezado, si no hubiera caído, si no hubiera seguido, ella no lo habría soltado. Ahora, cuando alguien lo llama para ir a Villanueva de noche, dice que no. No le importa cuánto le paguen, no le importa si es urgente, no le importa nada. Prefiere perder el viaje antes que volver a sentir ese peso en la espalda. Mi primo está bien ahora. Las heridas sanaron, la moto la arreglaron, la vida sigue. Pero cada vez que pasa por una carretera oscura, cada vez que ve a una mujer sola en la parada, cada vez que siente un escalofrío en la nuca, se acuerda de esa noche. Y se persigna. Porque hay pasajeros que no se bajan. Hay pasajeros que se quedan. Hay pasajeros que pesan, que helan, que aferran. Y él no quiere volver a llevar a ninguno.